Fíjense, la personalidad ayudadora a lo que nos lleva es a ver esta polaridad. O me quedo en la humildad, pero disfuncional, es decir, dejo que todo el mundo me pisotee, o me voy al otro punto, la soberbia. La personalidad ayudadora tiene rasgos justamente de que es una persona que tiene una habilidad. Yo le llamo el don de la empatía. Una persona ayudadora es muy empática, sin embargo, no sabe cómo filtrar esa empatía. Cuando nosotros tenemos este rasgo ayudador en algunos momentos de nuestra vida o a veces muy definido en una persona, nosotros necesitamos filtrar, es decir, reflexionar en dónde sí, en dónde no. La manera en la que yo les voy a compartir estos rasgos de personalidad ayudadora que todos podemos tener y que algunos seguramente puede ser su personalidad eh, la personalidad que les dirige, pues, o la personalidad que está más presente en su vida, voy a hablar solamente de los rasgos negativos, ¿ok? Para que nos ayude a saber de dónde viene esta incapacidad de poner límites o de decir no, porque eso es lo que nos trata hoy. Entonces, veamos. Hay unas características de negación. Cuando hablo de características de negación, son rasgos de personalidad en donde esta personalidad ayudadora lo que busca justamente es sentirse digno de amor. Esta es una de las heridas, ¿ok? Por ejemplo, en una de las heridas pudo haber sido una persona que en la infancia aprendió a que no debe de ocuparse de sí mismo, sino que para darse valor necesita ocuparse de los demás. Mi valor se da a partir del otro, ¿ok? Y no necesariamente eh, eso nos va a ayudar porque es probable que venga de una herida, casi siempre es déjenme recordarlas, la herida de abandono, ¿ok? Es probable que venga de una herida de abandono en donde lo que yo busco al no sentirme enamorado, abandonado, es justamente ayudar al otro para que no me abandone. Pero eso nos lleva a rasgos, aquí donde dice características de negación, de codependencia. Fíjense, si yo he aprendido a decir no por una herida de infancia, de abandono, o más bien aprendí a no decir no, lo que va a ocurrir es que me puedo hacer codependiente, porque soy una persona complaciente que quiere salvar a los demás, pero que también esa, esa idea de querer, eh, aquí tengo la otra diapositiva que nos va a ayudar, de querer salvar al otro me lleva a tener una fuerza a hacerme necesario, la necesidad de hacerme necesario. Puede ser servicial, compasivo, apoyador, pero eso te va a llevar a no voltear a ver tus propias necesidades y entonces, ¿qué va a pasar? Empiezas a hacerte necesario para manipular, para controlar al otro, porque si te haces necesario, lo que va a ocurrir es que tú al ayudar y a no hacerte cargo de tus necesidades, puedes manipular al otro porque tienes el control de hacerte necesario. Y entonces, ¿qué ocurre? Sigues sin hacerte cargo de ti. Este tipo de personalidad es una de las personalidades más amorosa, más entregada y puede ser una persona sumamente compasiva cuando está centrada y tiene características funcionales. Al tener una empatía y ser ayudador, deja al lado la manipulación porque se hace cargo de sí mismo, empieza a saber asertivamente cómo decir no, no se hace necesario, pero sí es una persona en la que podemos tener confianza y acudir a esta persona que es diferente, ¿ok? Entonces veamos, hay un miedo en esta personalidad ayudadora o en personas que no saben decir no. Un miedo a no ser amado, ni ser deseado por los demás y por supuesto a estar solo, porque si yo me hago necesaria, no voy a estar sola o no me van a dejar sola. ¿Qué pasa entonces cuando estamos disfuncionalmente ayudando sin poder decir no? Se puede tornar en una superioridad moral
porque soy yo la única o el único que puede salvar a los demás. Entonces necesitamos revisar si esta idea de apoyar, de empatizar, incluso de querer acompañar al otro, es de una manera funcional o disfuncional, porque si es disfuncional y me quiero hacer la salvadora, lo que va a ocurrir es que no me puedo ayudar a mí misma y lo que quiero es, como dice acá, ser vista porque ayudo a todos y en todo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una mirada del mundo disfuncional de una personalidad ayudadora que no puede decir no? El mundo está lleno de gente que depende de mí, ¿ok? De mi ayuda. ¿A qué nos puede llevar eso? A un error trágico en la vida que nos puede llevar hasta la amargura y la soledad porque genera un estado de soberbia, porque no reconozco mis capacidades. Fíjense, no solo se trata de no saber decir no, ¿ok? Se trata también de dónde viene esa incapacidad para decir no. ¿De dónde viene esta, qué me da, más bien, qué me da el no saber decir no? Entonces, pregúntate, otra reflexión, ¿qué me da el hecho de no saber decir no? Te puede dar algo de lo que ya hemos mencionado. Te puede dar incluso la estrategia o el escudo, ajá, para que los demás te reconozcan como una buena persona. Esto es bien importante porque queremos que el otro vea, ay, qué buena persona es, qué bonita persona es, porque ese es el personaje que hemos creado. Y nos cuesta mucho trabajo soltarlo porque es probable que cuando tú empiezas a decir no, ya no te van a ver igual. Y entonces nos duele. ¿Qué significa? Que voy a seguir diciendo sí, sí, sí a todo sin filtrarlo. Pero cuando esta persona, cuando la personalidad ayudadora se empieza a dar cuenta de que hay momentos en que puede decir no, hacerse cargo de su necesidad y en lugar de manipular, acompañar al otro siempre y cuando no quiera, digamos, resolver o subestimar a la otra persona, empieza a darse cuenta que tiene cualidades y que sus cualidades son que es afectuoso, generoso, bondadoso, independiente, empático, altruista, amoroso y libre. Híjole, habrá personas que no quieran ser estas personas, pero yo sí quiero ser una persona afectuosa, generosa, bondadosa, independiente, empática, altruista, amorosa y libre, ¿ok? Pero cuando este altruismo, todo esto se descentra, como dijimos hace un rato, y es disfuncional, hay personas que de ser las más buenas del mundo son las personas más desgraciadas, sacan toda su ira, lastiman al otro, manipulan, lo controlan y se convierten en tiranos. Pero cuando estamos centrados, es decir, cuando aprendemos a decir no, cuando nos damos cuenta que nos habitamos desde una herida de infancia del abandono, me hago cargo, trabajo eso. Acuérdense que este es un programa nada más para invitarles a la reflexión, ya que se trabajen a ustedes mismos, ¿no? Si empiezo a ir a terapia, empiezo a vincularme con mis estrategias terapéuticas y hasta espirituales para aprender a través de mi personalidad y sanar esa herida de infancia, me voy a dar cuenta que soy una persona creativa, ecuánime y digna de confianza para mí misma y para el otro.